podemos avanzar en estos temas? Efectivamente, se aceleró el teletrabajo y el trabajo en casa, pero no en todos los sectores. Hay unos sectores que todavía siguen trabajando en la planta, en el cultivo, en el campo, en sus lugares en la fábrica, y algunos otros trabajos sí digamos, se digitalizaron o empezaron a hacer trabajo en casa o trabajo, teletrabajo, trabajo a distancia. Infortunadamente, tan pronto empezó la pandemia, los empleadores empezaron a buscar formas de quitar los derechos laborales, los derechos adquiridos, de desmontar las convenciones colectivas. Entonces, allí tuvimos que hacer un trabajo importante de apoyo jurídico, y lo hicimos a través de los medios electrónicos, de la página web. Nosotros tenemos un equipo jurídico, CTC CUT, tenemos un correo a través del cual recibimos todas estas requerimientos de las trabajadoras y los trabajadores, y empezamos a partir de allí a atender los requerimientos, las solicitudes, y el trabajo sinceramente se nos triplicó, se nos cuadruplicó, porque hubo muchos atentados, como te digo, a la libertad sindical, a las convenciones que ya existían, muchos intentos por desmontar las garantías y derechos laborales, y el Ministerio nunca respondió como debía hacerlo en el momento en que debía hacerlo. También estuvimos muy al tanto de los decretos y reglamentaciones que expidió el Gobierno Nacional. Hicimos también con nuestro departamento jurídico un análisis de cómo afectaban todas estas disposiciones a trabajadoras y trabajadores, y en los espacios pertinentes de diálogo social los planteamos cuáles eran esas desmejoras, y pues estuvimos muy al tanto de toda esta legislación, que fue un mare magnum de decretos en muy poco tiempo, de modo que también pues eso implicó un trabajo fuerte de acompañamiento, de análisis, de discusión, de diálogo y de incidencia. Avanzar en la definición de políticas públicas de cuidado. Eso, y no solamente pensando en las mujeres, sino que cada uno de los que estamos acá, tal vez recordamos los momentos en que nuestros padres... Los cambios que se vienen dando en los procesos productivos y en los servicios viene haciendo que las grandes concentraciones de trabajadores que eran lo normal anteriormente, hoy no se den. Y por lo tanto, la forma de organizar a los trabajadores ligado a los procesos de flexibilización implica también que las grandes asambleas sindicales hoy puedan dar un giro, puedan cambiar. Los procesos de desconcentración llevan a que la gente se quede en sus hogares, en sus barrios, en sus sitios de habitación. Por eso, el movimiento sindical debe dar un giro para que los trabajadores y trabajadoras se organicen geográficamente. Se hace necesario que el movimiento sindical se articule de mejor manera con otras organizaciones sociales para defender en mejores condiciones los derechos laborales, pero también la democracia, que se ve amenazada en esta coyuntura por todas las situaciones del confinamiento y la pandemia. Bueno, hay muchas posibilidades. Yo diría que la primera es poder crear espacios en los que podamos hablar de la economía del cuidado, qué es la economía del cuidado, desnaturalizar muchos mitos que se tienen sobre el cuidado, y necesitamos que más mujeres se involucren, se vinculen al movimiento sindical, porque cada vez más mujeres salen de sus hogares, incursionan en el mercado laboral, y estas mujeres necesitan tener estos conocimientos para poder ver este trabajo que hacen o el lugar que ocupan en el mercado del trabajo, reconociéndose como sujetos políticos y como sujetos de derechos. Discursos sobre el tema de género, discursos sobre el tema de la economía del cuidado, que se han quedado en discursos. Hoy, desde el sindicalismo, entendemos que la lucha contra el cambio climático hay que darla,
que la transición energética hay que hacerla, no se está discutiendo si hay que hacerla o no hay que hacerla, decidimos que hay que hacerla y eso implica que las organizaciones sindicales se metan en la discusión de forma activa, no solamente planteándola desde el centralismo del país, sino con enfoque territorial, con enfoque de género, para que sea una transición justa, que no impacte ni a los territorios, ni a las comunidades, ni a los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Ya teníamos, digamos, una brecha salarial, una situación. En el país nosotros dependemos de los combustibles fósiles, desde el punto de vista económico. Esto genera también una gran cantidad de empleos. Se estima que cerca de 200.000 empleos genera la industria extractiva en el país. Habrá que pensar una transición en que esos 200.000 trabajadores no sufran el desempleo, no sufran los despidos, que además en los territorios se cambie la vocación económica de esos territorios para que no sientan que solamente se dejan los pasivos ambientales, sociales y laborales, sino que también se está pensando en que esos territorios pueden desarrollarse económicamente de otras formas. Y eso necesita, sin duda alguna, un escenario democrático en el que se pueda poner el tema en la agenda, además discutir y negociar. Por eso la palabra justa que hay que añadirle al concepto de transición energética. Esta es una invitación, más allá de lanzar una publicación, pues es una invitación. Bueno, para nosotros como trabajadores de la industria del carbón y como organización sindical hemos visionado la posibilidad de un proceso de transición energética, pero que definitivamente vaya de la mano de la inclusión de quienes hacemos parte del proceso de extracción del mineral, que son los trabajadores y las comunidades. Por eso hemos planteado como organización que un proceso de transición tiene que ser un proceso de transición justa, que incluya las situaciones de los trabajadores, que incluyan las situaciones de las comunidades. Por eso hemos dicho que necesariamente para que haya una transición lo primero que tiene que haber es un diálogo directo entre gobierno, empleadores y empresas multinacionales y trabajadores y comunidades para mirar desde la perspectiva de los pasivos ambientales, sociales y laborales que ha dejado por efecto la explotación minera, poder confluir en un mismo espacio para construir una política clara de posibilidades para todos y no lo que ha venido pasando en el país, que es crear más bien una matriz más amplia desde el punto de vista energético, no descarbonizando, pero sí permitiendo energías limpias, como el ejemplo que está pasando en nuestra región, para simplemente favorecer estratégica y económicamente a las multinacionales, pero en detrimento de los trabajadores y de las comunidades.